y superar esta situación. Y hay una muy interesante que se viene aplicando en la provincia de San Luis, que tiene que ver con que aquellos estudiantes que cometan bullying podrán perder una ayuda económica denominada estampillas escolares, una iniciativa propia que tiene el gobierno puntano, y le vamos a preguntar al subdirector de Bienestar Escolar del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, el licenciado Claudio Vázquez, de qué se trata esta iniciativa y cuál es el diagnóstico que tienen y a la medida que han llegado por la situación de bullying allí en sus propios establecimientos escolares. Licenciado, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. Buen día. Buenos días, Matías, Ivana. Bueno, la verdad, un gusto poder acompañarlos en esta mañana, así que un abrazo grande también a todos los oyentes de la querida provincia de La Rioja. No, por favor, gracias a usted por estos minutos que nos dispensa. Para empezar a hablar y poner un poquito en contexto, subdirector, ¿de qué se trata este programa de estampillas escolares que tiene el gobierno de San Luis? Bien, el programa de estampillas escolares es un programa que data del año 2011. Es un beneficio económico por el cual todos los estudiantes de la provincia acceden por la terminalidad de sus estudios en tiempo y en forma a un beneficio económico que se va acreditando año tras año en la medida que lo van cumplimentando, y al final de su paso por la educación obligatoria pueden acceder a una ayuda económica de $1.200 o su equivalente, que es depositado en una billetera virtual para que ellos puedan hacer uso de ese beneficio. Es un incentivo que lo que aporta es básicamente la posibilidad de la terminalidad de la educación obligatoria, ¿no? En base a todas estas situaciones que vivimos como país, lo decían muy bien ustedes recién, digamos, ¿no? La violencia nos atraviesa como sociedad, básicamente. Y no hay escuela ni en San Luis, ni en ninguna parte del país, ni en ninguna parte del mundo que no padezca lamentablemente estas situaciones de acoso, de acoso escolar, de bullying, de violencia, ¿no? Y el gobernador de la provincia, en base a estas situaciones, ha llevado adelante una serie de acciones que venimos llevando adelante de hace 2 años, pero quizás estas últimas 2 que llevaban en esta semana han tenido como mucha más resonancia. La primera es que el gobernador ha enviado un proyecto de ley a la legislatura denominado Responsabilidad Parental frente al acoso escolar, bullying y ciberacoso, en lo que tiende es a la reforma del Código Contravencional de la provincia, y en él busca responsabilizar a los tutores de los niños por la omisión de los cuidados, ¿no? Esos cuidados que facilitan las conductas violentas, no solo en ámbitos institucionales, sino también extraescolares o cibernéticos, con sanciones realmente ejemplares. Estamos hablando de sanciones que pueden llegar en lo económico hasta los 6.250.000 pesos, y que además muchas de ellas tienen servicios comunitarios, e incluso la repetición o la violencia de muchas de esas acciones puede terminar en días de arresto. ¿Y esto por qué es importante? Porque no solo tiene que ver con responsabilizar a los papás en torno a las cuestiones que hacen sus hijos, sino también todas estas cuestiones que estamos viendo hoy por hoy, todos los días en los noticieros, en cualquier lugar del país, donde alumnos agreden a docentes, o donde padres agreden a docentes, directivos, no docentes, ¿no? Esto es la reforma de un artículo, que es el artículo 64 del Código Contravencional, derivado de una ley que es la 702 del 2009, y además se incorporan 2 nuevos artículos, el 64 bis y el TER, que amplían las sanciones y las responsabilidades. Y esto por un lado, ¿no? Sí. Y a posteriori, el gobernador de la provincia presenta una modificación al artículo 3 de la ley de estampillas escolares, que es la 752 del 2011, en donde básicamente propone un nuevo requisito para el acceso a este beneficio, que es el acreditar no solo una trayectoria académica que, bueno, dé cuentas de que no se llevan materias, de que han culminado sus estudios en tiempo y en forma, sino también acreditar esta trayectoria escolar basada en el respeto, la convivencia, y de que no cumplirlo, por supuesto, acarrea como consecuencias la pérdida parcial o total de este beneficio, ¿no? Claudio, sí. Este beneficio, esta beca en realidad que otorga el Estado, ¿los chicos lo cobran en el último año de la secundaria o finalizado?
Lo cobran finalizado todo su paso por la educación obligatoria, al finalizar el 6º año, 7º año, dependiendo qué tipo de escuelas, si son escuelas comunes o escuelas técnicas. ¿Es para públicas y privadas? Sí, y se cobra finalmente cuando acreditan, los conocimientos, no haberse llevado ningún tipo de materias, tienen que cumplimentar, algunas otras cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con los 2 últimos años correlativos del historial académico dentro del sistema educativo provincial, que deben además obtener un título correspondiente al nivel secundario en un plazo no mayor a 6 meses, a partir de la finalización del cursado del último año, para poder acceder a este beneficio. Y si alguno de nuestros alumnos llega a tener por delante alguna situación como bullying, acoso, amenazas, extorsiones, ciberacoso o cualquier otra forma de violencia, sea física, verbal, psicológica, sexual, o cualquier otra conducta que afecte el normal funcionamiento de la institución, no solo entre alumnos, sino también hacia los docentes, directivos, preceptores, personal administrativo o de maestranza, lo que se hace es una reducción del valor de las estampillas del año en curso cuando se incurra en una de estas conductas antes mencionadas. Pero puede llegar a la pérdida total del beneficio si el estudiante incurre hasta 3 veces, ya sea en un mismo ciclo lectivo o en años sucesivos o discontinuos, ¿no? Ajá, el sentido de esta actualización que llevó adelante el gobernador de la provincia es básicamente y profundamente educativo y social, porque las escuelas vienen señalándonos la necesidad de contar con estas herramientas claras para proteger a la comunidad educativa, para mejorar el clima escolar, para acompañar a las familias, ¿no? Para fortalecer prácticas de convivencia saludable. Por eso, este criterio no busca ni castigar ni excluir, lo que busca es promover valores esenciales para la vida en comunidad, como el respeto, como la empatía, la responsabilidad, como el cuidado mutuo, para que cada estudiante pueda aprender de verdad a crecer en un entorno sano y seguro, ¿no? Pero aparte es el futuro que viene por delante, subdirector. Cualquiera de nosotros en la vida adulta, una vez que termina la secundaria, ante una conducta reprochable, en algún punto hay que responder de manera económica. Creo que es también empezar a involucrar a los menores en esa vida, o empezar a mostrarles cómo es el mundo de los adultos y lo que viene por delante, y sobre todo entender que las consecuencias del propio accionar, tarde o temprano, tienen un reflejo en nuestra realidad económica, en nuestra realidad familiar, en nuestra realidad social. Absolutamente que sí. Ese es el objetivo detrás de esta serie de medidas, porque en realidad estas son algunas de las primeras medidas como más visibles, perdón, pero sí lo que vamos a ir viendo durante el ciclo lectivo 2026 son un cúmulo de otras medidas que van acompañando, por supuesto, todo esto. Digamos, ¿Hubo algún caso que haya disparado esta situación? Y se lo pregunto por lo que pasó en la provincia de Mendoza, en una escuela que tiene una localidad que comparte prácticamente el límite provincial con ustedes. El hecho de esta menor que llevó un arma, que el papá era policía, que preguntaba por unos compañeros y una docente. ¿Esto fue quizás un caso que marcó un quiebre en estas políticas anti-bullying que están tomando? Ese sí ha sido un caso como muy resonante. Hemos tenido otros, por supuesto, que nos han llamado mucho la atención y que no han tenido tantísima publicidad como ese, pero ese caso en particular sentó precedentes porque la misma provincia de Mendoza llevó adelante a partir de eso acciones muy concretas, muy parecidas a las que estamos llevando nosotros, quizás con algunas sanciones de menor valía económica o en cuestiones de servicios comunitarios, pero que nosotros siempre trabajamos en conjunto con los ministerios tanto de San Luis, San Juan, Mendoza, desde hace ya un par de años, porque nuestros alumnos migran de una provincia a la otra permanentemente por la cercanía. Y entonces necesitamos tener políticas bastante parecidas y comunes que nos permitan realmente, finalizar con este tipo de flagelo que tiene de verdad consecuencias impresionantes a corto, mediano y largo plazo a nivel emocional, que no podemos dejar de verlas, ¿no? Y hacer algo para que estas cosas no sucedan. ¿Qué estadísticas tiene hoy San Luis sobre casos de acoso escolar? La verdad que no son demasiado significativas en torno a los números estadísticos. Ustedes vieron que las estadísticas son números en sí mismos que nos ayudan, por supuesto, a saber dónde estamos parados, pero cuando hablamos particularmente de estos casos en donde incluyen a personas,
la verdad que cualquier número es importante, ¿no? Porque estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes que la pasan mal, que padecen durante larguísimo tiempo, y que además tiene consecuencias, como decía recién, en el corto o largo plazo, dependiendo de las situaciones, desde el bajo rendimiento académico, el ausentismo escolar. Nosotros está muy ligado al ausentismo, a la intermitencia, al abandono escolar, a los intentos de suicidio, y a otros tipos de trastornos como autolesiones, como trastornos más relacionados con la conducta alimentaria. Hay una serie de cuestiones que van vinculándose a partir de estas situaciones que viven los niños día a día, no solo en la escuela, porque la escuela es la caja de resonancia de un montón de situaciones de cada familia, ¿no? Porque cada familia es un mundo en ese sentido. Y entonces es muy difícil que en un entorno violento los niños no repitan por observación esas conductas, a pesar de que los papás le digan que esas cosas no están bien. Los niños raramente nos escuchan, pero siempre nos ven, ¿no? Tal cual. Claudio, respecto a esto que mencionas, que más de un carácter preventivo y de promover y no de castigo, ¿qué siente? Porque hay una etapa previa, ¿no? Hablamos de que hay una sociedad que tiene una mirada más violenta, una forma diferente de dirigirse. La etapa previa, ¿no? En la contención, en el acompañamiento. ¿Qué identifican ustedes si hay alguna falla, algo que reforzar en los protocolos de bullying de las escuelas para que esto también se trabaje en el día a día? Sí, nosotros elaboramos al comienzo de nuestra gestión, acá por los primeros días de diciembre del 2023, elaboramos una serie de protocolos que no existían dentro del Ministerio de Educación en ese momento. Construimos una guía que se llama GUIARSE, que es una sigla que significa Guía Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar, que contiene 72 protocolos, que son los protocolos que están vigentes, que han sido aprobados por un decreto, que es el 1983. Ese decreto lo que hace es reglamentar la obligatoriedad del uso en todas las instituciones educativas de la provincia, independientemente del nivel de la educación obligatoria que sea, las modalidades o los tipos de gestión. Nosotros tenemos escuelas públicas, autogestionadas, escuelas generativas, escuelas privadas, por lo cual es el único instrumento que está vigente hoy por hoy en el manejo del conflicto escolar y que además es el único que es absolutamente transversal, porque muchas veces las escuelas privadas quedaban lejos de muchas de estas cuestiones que aparecían a nivel ministerial, pero en este caso las abarca por completo. Y a partir de allí llevamos adelante una serie de capacitaciones desde ese momento hasta en donde hemos capacitado a la totalidad de las instituciones educativas de la provincia, a todos sus equipos directivos y a todos sus equipos docentes, incluso en las mismas jornadas docentes, a fin de que aprendan primero el manejo de estas cuestiones, de los protocolos básicos, en el saber qué es lo que tengo que hacer, qué son las acciones que tengo que llevar adelante, como para poder iniciar desde la contención emocional hasta las denuncias y hacer los comunicasituaciones en los casos que correspondan, ¿no? Sin duda. Me parece que eso es como el comienzo. Sin eso no podríamos haber hecho todo lo que estamos haciendo posterior. Sin duda. Su director, gracias por estos minutos con Medios Rioja. Ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, muy amable ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Hasta luego, que tenga un buen resto de jornada. Ahí estaba la palabra del licenciado Claudio Vázquez, subdirector de Bienestar Escolar. En San Luis proponen descuentos a lo que significa el programa de estampillas escolares, que ofrece un beneficio de $1.200 a los alumnos que finalicen los estudios obligatorios secundarios y también los primarios, que ante un posible caso de bullying van a sufrir descuentos o la pérdida total de este beneficio que entrega el gobierno provincial. 3 minutos de las 8, pausa, la primera en Alta Data, y ya venimos con más, no se vaya.